La Virgen que llora. Una mañana, en una casa en la provincia constitucional del Callao, la señora del inmueble, llamó a la prensa muy efusivamente, para comunicar que la Virgen que tenía en su casa, es decir, una estatua de la Virgen María, estaba llorando sangre. Este hecho conmocionó a gran parte de la población y la llenó de esperanza, pues en las circunstancias en que se dio esta noticia, fue considerado como un hecho milagroso. Muchas personas peregrinaron hacia aquella casa y se aglomeraban para ver a la Virgen, incluso, había quienes decían haberla visto llorar. Debemos recordar que por aquellos días, el Perú estaba atravesando por la epidemia del cólera, causando muchas pérdidas de vidas humanas en todo el país, por lo que la noticia de la Virgen tocaba la fibra más sensible en la fe de la población, haciendo que la gente orara dentro y fuera de aquella casa, que fueran a tocar a la Virgen buscando algún milagro y protección en su salud, que mejorara su economía, que rezaran el rosario, incluso muchos padres de familia iban con sus menores hijos para hacerlos frotar el vidrio que protegía esa imagen, buscando con ello algún tipo de bendición. La iglesia no se comía el cuento y aunque el mismo presidente Fujimori acudió a esa casa para hacer creer de la veracidad del hecho y supuestamente orar por el Perú, lo que en realidad se buscaba era que las noticias sobre la Virgen que llora se mantuvieran por más tiempo y que esté cubierta por la prensa amarilla por varios días. Luego se supo que todo había sido una farsa, creada por el psiquiatra Segisfredo Lusa, un psiquiatra que trabajaba para el SIN, bajo las órdenes de Vladimiro Montesinos, quienes con el fin de mantener a la población distraída y encubrir todos los actos de corrupción que ya había para esos años en el gobierno de Fujimori, armaron este montaje para engañar al peruano promedio. La casa, coincidentemente, era de la hermana de un fotógrafo que trabajaba en Palacio de Gobierno, pero nadie nunca sospechó por ese lado. Este hecho ocurrió en 1991. Sarah Helen. Una noche durante el programa de Cristina Saralegui, un programa muy sintonizado por aquellos días en las pantallas nacionales, se tocó el tema de los vampiros. Uno de los invitados afirmaba saber de la tumba de una de las esposas del mismísimo Drácula. Esa mujer llamada Sarah Helen, estaba enterrada en un cementerio de Pisco en Perú y además se afirmaba que había una leyenda que decía que esa mujer iba a resucitar luego de 80 años, para vengarse de quienes le causaron la muerte, o que iba a sacrificar una virgen, o algún niño para reencarnarse. Luego de la transmisión del programa, en la ciudad de Pisco, la población se alarmó porque descubrieron que realmente había una tumba con el nombre de Sarah Helen y que los 80 años de la leyenda se cumplían dentro de pocos días. Los periódicos locales cubrían la noticia y una pequeña nota sobre el caso se publicó en un diario en Lima. Fue así como el periodista Nicolás Lucar se topó con la noticia, hizo unas llamadas y envió a una periodista a cubrir el caso, emitiéndose así aquel reportaje en el recordado y poco afamado programa llamado Revista Dominical. De esa forma gran parte del país supo de aquella tumba y su maldición. En Lima se vivía la emoción del miedo y en Pisco ya tenían listo estacas y ajos, agua bendita y chamanes haciendo todo tipo de rituales para contrarrestar los posibles ataques de aquella mujer vampiro. Por más que miles se hicieron presente en aquella noche del cumplimiento de la maldición y esperaban todos atentos y listos para luchar contra aquella mujer vampiro, no pasó nada, obviamente que no. Jamás pasó algo, bueno sí, pasaron cosas curiosas, pero eso lo puedes ver en el video que te dejo aquí arriba y en la descripción. Se dice que fue otra cortina de humo o un psicosocial hecho por el gobierno de Fujimori y aunque eso no está realmente comprobado, muy seguramente, sí fue usado para seguir encubriendo los actos de corrupción que acontecían por aquellos días de 1993. Una coincidencia que fue útilmente usado para distraer a la población peruana. El monstruo de los cerros. Corrían los días de 1998, o 99. Habían pasado unos años desde la muy cuestionada reelección de Fujimori, o sea, que seguía en el poder. El punto es que, por aquellos días, una seguidilla de cuerpos humanos fue encontrados en distintos cerros de Lima. Todas tenían las mismas características.
Mujeres jóvenes, mestizas, baja estatura, se encontraron desnudas, se encontraban prendas de vestir en los alrededores, y además de ello todas tenían signos de haber sido atacados con algunos objetos contundentes como rocas, en toda la cabeza, imposibilitando la identificación de la víctima por parte de la policía. Todas, aparentemente, habían llegado hasta esos puntos por sus propios medios. Se supone que nunca llegaron a esos lugares solas, se supone que siempre estuvieron acompañados con alguien, pero ese alguien nunca se supo quién era o quién fue. Esto hacía que la policía se direccionara a estos lugares alejados y que la prensa, una en particular, siempre llegara primero, siendo uno de aquellos periodistas, el que bautizó como monstruo de los cerros a aquel asesino serial en ese misterioso caso. Claramente la gente estaba muy atemorizada, sobre todo aquellos que vivían en las faldas de los cerros. Fueron encontrados 8 cuerpos en total, en los cerros de Lurigancho y Caraballo. La prensa televisiva y los medios escritos amarillos, llenaban de titulares sus publicaciones y reportajes, dando énfasis en lo misterioso que resultaba el caso, inventando la posible identidad del asesino, diciendo que era un hombre muy atractivo para cautivar a sus víctimas, que acudía a las fiestas vernaculares, donde se acercaba a mujeres despechadas, embriagándolas y así las acompañaba a subir por intrincados caminos en lo alto de los cerros, para darles un trágico final como si de un ritual se tratase. En lo personal, recuerdo que, en las noticias, un alto mando policial señalaba en un mapa la ubicación de los cuerpos encontrados hasta ese momento y que, si unía los puntos estos formaban una estrella de 5 puntas, que parecía todo como un ritual satánico y demás ideas así. Nunca se encontró al supuesto asesino, lógicamente, siempre se trató de una farsa, otro engaño psicosocial que buscaba mantener a raya a la población sobre temas mucho más importantes y reales que acontecía en el país. Los pistacos. Nos encontrábamos en el año 2009, ya el fujimontesinismo había pasado a la historia como el gobierno más corrupto de toda la República Peruana. Alan García estaba de presidente del Perú, otra vez, cuando de pronto se dio a conocer la noticia de que habían sido capturados una banda de pistacos. ¿Qué cosa es un pistaco? De acuerdo a la creencia andina, un pistaco es un individuo, extranjero, de raza blanca, que degüella a hombres o mujeres para extraerles la grasa corporal, con el fin de comercializarla. La creencia se remonta a épocas precolombinas y se les menciona en alguno de los relatos de las tradiciones peruanas del escritor Ricardo Palma. La noticia fue dada por la propia policía, con el visto bueno del propio ministro del Interior e incluso del propio gobierno de turno. Esta noticia fue muy rebotada por los medios de comunicación. Se decía que habían tenido más de 60 víctimas, a quienes se les habían extraído la grasa corporal y que era vendido a un ciudadano europeo para la fabricación de cosméticos. La policía mostró testimonios de los supuestos autores quienes contaron el modus operandi. Se encontraron herramientas rudimentarias, supuestamente usados para el acto de la extracción de la grasa, restos humanos, se mostró una botella conteniendo supuestamente grasa humana y por supuesto se detuvieron a los supuestos pistacos. Esta noticia repercutió en los medios por algunos días, atemorizó a la población y realzó el mito a verdad. Posteriormente, un reportaje demostró que todo lo que se había mostrado en video sobre los pistacos, dada por la policía, incluyendo los testimonios y los autores habían sido montados. La persona detenida como supuesto líder de la banda, desmintió lo que se había dicho en los videos de la policía, que los restos humanos mostrados en los videos, habían sido tomados y pertenecían a un cementerio de la zona y que lo que se dijo dentro de los testimonios, había sido ordenado por los propios policías, para dar el sentido de culpabilidad que se buscaba. El detenido era una persona humilde que trabajaba la tierra en su zona junto con su padre como forma de vivir. Ante lo desmentido por el supuesto líder de la banda de pistacos, hizo que el jefe policial que dio la noticia y que había mostrado todo lo mencionado anteriormente, fuera retirado de su cargo. Sin embargo, lo mismo no pasó con el ministro. La policía quedó en ridículo ante lo demostrado y quedó en el secreto las razones por las cuales el propio ministro, quien había tenido tan buena trayectoria hasta ese momento, había permitido y dado el visto bueno de tal tamaña farsa.
Nuevamente, todo esto se dio mientras otras noticias realmente importantes y reales que involucraban al gobierno de turno, estaban sucediendo. Para mencionar algo adicional y con respecto al tema, en el año 2016 hubo una situación en que la gente acusó de vendedores de órganos a un par de personas que realizaban unas encuestas. Todo esto se dio a causa de que se había propalado y viralizado noticias falsas a través de redes sociales, publicaciones, mensajes, imágenes en que se decían que personas raptaban menores de edad para quitarles los órganos y que los cuerpos eran encontrados abandonados en zonas aledañas en donde vivían y que la policía no decía nada y que entonces la población tenía que estar alerta para proteger a sus hijos menores, hermanitos, sobrinos o nietos. La gente engañada, tras creer sin pruebas reales lo que leían en esos mensajes, pero sobre todo, muy alerta a todo lo extraño que ellos consideren, acusaron a esas dos personas que realizaban encuestas en la calle, de ser vendedores de órganos. Para suerte de los desafortunados, la policía llegó a tiempo para protegerlos y los trasladó a la comisaría, lo que ocasionó de que la población atacara la instalación policial acusando a la policía de proteger a criminales. Hubo destrozos, más detenidos, mucha gente en las calles, se dice que hasta había alguien con un parlante que incentivaba a viva voz a la población para no dejar de luchar por capturar a los supuestos vendedores de órganos que la policía estaba protegiendo. Luego de un buen rato, cuando los ánimos habían sido calmados y con el orden que logró tener la policía de la situación, desmintieron que exista tales casos de venta de órganos, secuestros o desapariciones de personas e incluso de cuerpos encontrados con características como se había afirmado, en la zona o algún otro lugar. La policía dejó claro que, las publicaciones que se viralizaron en redes sociales eran falsas y que la gente debe tener mucho cuidado al recibir ese tipo de mensajes. Es así que, por poco, personas inocentes iban a ser víctimas de la justicia popular, a causa de noticias falsas enviadas a través de las redes sociales. La niña del humo. Se trata de lo más reciente que sucedió en el Perú a pocas semanas de haber iniciado la cuarentena a causa del bicho. En pleno 2020 y casi empezando el siglo XXI, se viralizó el video donde una menor de edad era entrevistada en una radio local, en el departamento de San Martín, de donde residía aquella jovencita. En aquel espacio, la niña contó lo que según ella fue un mensaje del mismo Dios. El Señor me dice que es verdad, que Él mandó un ángel. Dice que es un humo el que va a venir, entonces esa enfermedad va a agarrar a los que estén fuera de su casa, y va a empezar a matar gente que esté afuera. Estas palabras fueron interpretadas por muchos como el día del juicio final. La jovencita dio una fecha y se trataba del martes 21 de abril del 2020, fecha en que todo lo antes mencionado iba a suceder. Para algunos, las palabras de la niña recordaban a lo narrado en la Biblia, cuando una de las plagas de Egipto acabó con los primogénitos y que para protegerse debían refugiarse en sus casas, marcando con sangre de cordero las entradas de las mismas. Como en todo el mundo había víctimas a causa del bicho y las noticias mostraban lo terrible que algunos países lo pasaban a causa de ello, el sector en donde la niña vivía y otras partes en el país, tomaron la noticia como la terrible llegada del fin del mundo, y aunque el gobierno dictaminaba como medidas de protección a la población, en base a la coyuntura creada por el bicho, y que era mejor permanecer en sus casas, solo salir para lo necesario como conseguir comida, medicinas y para ir al banco, llegada la fecha del supuesto fin del mundo, gran parte de la población prefirió obedecer a la niña que a lo que decía el gobierno. En un mundo, donde hoy en día las noticias se saben al instante, la gente que creyó en la niña y los que no, estaban expectantes del humo o niebla que supuestamente iba a bajar del cielo. Por supuesto que nunca pasó nada, aunque videos de fenómenos atmosféricos se viralizaron, donde se mostraba gran cantidad de nubosidad en el cielo en algunas partes de la costa peruana, no tuvo nada que ver con lo que supuestamente iba a suceder, esos videos correspondían a fechas distintas, e incluso posteriores al martes 21 de abril. Así fue como la historia de la niña pasó como una anécdota más en la historia de los psicosociales del país, engaños que solo el ciudadano promedio creía y que permitía crear una cortina de humo apropiada en algunos casos en beneficio del gobierno.
Claro que hubo otras noticias falsas más, durante todos estos años que han pasado, pero como dice el título del video, fueron las más sonadas. Finalmente, termino este video diciendo, no creas todo lo que te he dicho aquí, averígualo tú mismo. Si te gustó el video dale like, suscríbete, activa la campanita y comparte. Mi nombre es Martín y muchas gracias.